¿Cuál es el motivo por el cual se deforma? Acá el clásico pie equinovaro, ¿no? Hacia adentro los dos piecitos, pie sambo también le dicen. Ok, entonces ¿a qué se debe esto? A que durante las últimas semanas de gestación, ¿ustedes saben que la gestación dura cuántas semanas? 40. ¿No? Entonces las últimas, a partir de las 35 en adelante, el feto aumenta mucho de tamaño, aumenta mucho de volumen, por lo tanto el útero le queda pequeño. Entonces, en esas circunstancias, que tenemos un feto que aumenta o supera la velocidad del crecimiento del útero y por algún motivo el líquido amniótico se pierde o disminuye, eso genera que el útero comprima al producto. Y si lo comprime, va a generar que se pueda deformar. ¿Cuándo puede ocurrir esto? Un útero pequeño, o un útero que esté mal formado, o un útero que tenga un leiomioma grande, o un feto que sea múltiple, de repente es una gestación triple, cuádruple, entonces hay más riesgo de compresión, ¿verdad? O algún tipo de alteración en la posición fetal, de repente no sale de cabeza, no sale de pies, o está atravesado, entonces esto puede generar o condicionar algún tipo de compresión que genere una deformación. Luego tenemos las disrupciones. Aquí el problema es también extrínseco, ¿ok? Acá el órgano se desarrolló normal, todo estaba bien, todo se desarrolló adecuadamente. ¿Qué es lo que ocurrió? Existió alguna estructura externa, que generalmente es una prioridad amniótica, que ha comprimido, ¿no? Y está alterando el desarrollo de la estructura. Estas prioridades amnióticas son muy características, ¿no? Sobre todo a nivel distal, es decir, dedos, manos, y como son bridas, ¿qué cosas hacen? Comprimen y prácticamente mutilan las porciones distales de los miembros superiores o inferiores, ¿no? Entonces, como también es un proceso externo, no es hereditario, no tiene riesgo de aparición en embarazos posteriores, ¿no? Luego tenemos la secuencia, y la secuencia ya es una cascada, es un conjunto de malformaciones, siendo la más frecuente, la más interesante de estudiar, la secuencia de Potter, o secuencia de oligohidramnios. ¿Qué es oligohidramnios? ¿Qué es oligohidramnios? Disminución del líquido amniótico, oligo, pues menos, ¿no? Ok, entonces está, pues bien, disminución del líquido amniótico. Oligohidramnios. Entonces, ante un paciente o una paciente con oligohidramnios, es decir, que ha perdido el líquido amniótico, el feto tiene la posibilidad, o tiene la probabilidad de generar compresión. Y si bien podría generar esto, una deformación, cuando la afección es severa o el déficit es severo del líquido amniótico, se puede generar esto, en la cual además de ese pie sambo que veíamos, van a existir otras alteraciones. La cara aplanada, alteración en la posición de las manitos, de los pies, luxación de cadera e hipoplasia pulmonar, porque como no hay líquido amniótico, el líquido amniótico ayuda también a la modulación pulmonar. Entonces todo eso genera que el paciente nazca con todas esas características. La causa más frecuente por la cual se llega a oligohidramnios, ¿cuál es? Ruptura de las membranas fetales, es decir, se rompen las membranas antes del parto y esto generaría, ¿no?, la compresión ahí. Otra causa por la cual hay poquito líquido amniótico, agenesia renal, porque sabemos que el líquido amniótico es la orina del feto, ¿verdad? Entonces, si tengo un feto que no tiene riñón, entonces no habrá líquido amniótico, pues no. O algún tipo de obstrucción de las vías urinarias en el feto, o insuficiencia uteroplacentaria, que es clásico de las pacientes preeclámpticas, ¿no? ¿Qué es preeclampsia? ¿Vieron? ¿Qué dice? Es cuando la gestante sufre de presión arterial alta durante el embarazo, ¿no? Que en casos severos incluso puede llevar a convulsiones, sí, eso es eclampsia, pero cuando es preeclampsia es presión alta. Entonces, pacientes gestantes que hacen presiones elevadas durante la gestación tienen más riesgo también de hacer oligohidramnios, ¿ok? Entonces, atentos con estos datos. Y luego tenemos el síndrome de malformación, que ya, nombre lo dice, es un síndrome. Acá tenemos clásico ejemplo del Down, ¿no?, en la cual encontramos una gran constelación de malformaciones congénitas y que puede ser debido a una alteración cromosómica como el Down o infecciones virales específicas. Algunos términos que son importantes de reconocer, estos tres primeros, y encontrar las diferencias, ¿no? ¿Qué es agenesia? Ausencia completa del órgano. Agenesia renal quiere decir que ese riñón no se formó, no existió
no existió ningún esbozo siquiera de la formación, agenesia, no hay. El otro diagnóstico es aplasia. La aplasia también es la ausencia del órgano. Acá está, no hay órgano, pero aquí ha sido por un problema en el primordio, que es decir, en ese esbozo inicial de formación. ¿Ok? Mientras que la hipoplasia es el desarrollo, sí, o sea, se formó el órgano, pero de forma incompleta, ¿no? Comparativamente, miren, este riñón está chiquito, comparativamente, es un órgano incompleto. ¿Ok? Y atresia, que ya conocemos porque lo estudiamos, no creo que fue un dato especial. ¿Qué es atresia? Ausencia de la luz. Un ejemplo de atresia. Hay una que es bien característica. Atresia anal, sí, ¿no? Hay niños que nacen con ano incorporado. Otro ejemplo de atresia es la atresia esofágica, ¿ya? Que lo van a ver mejor en el dato especial. Causas entonces de las anomalías congénitas, miren, en la gran mayoría de casos, 60%, no sabemos cuál es la causa. O sea, en la gran mayoría de casos, si ustedes tienen un paciente que nace con alguna de las patologías que hemos visto, a veces es muy difícil poder determinar cuál ha sido el motivo de la causa específica. Generalmente son multifactoriales, hay causas genéticas que no dan porcentajes, y también causas ambientales, ¿no? Como la exposición a radiación, que también puede conllevar algún tipo de malformación. Pero en general, la mayoría de casos, a veces nos quedamos con la duda de cuál ha sido la causa final. ¿Ok? Con esto cerramos anomalías congénitas. Vamos al siguiente tema. Síndrome de dificultad respiratoria neonatal. Entonces, aquí dijimos que es un neonato. Las 4 primeras semanas, 28 días, ¿no? Entonces, un recién nacido en su primer mes, bueno, hasta eso podríamos decir, para tener una idea y recordarlo. Entonces, me hablan acá de un síndrome en el cual hay dificultad para que respire ese neonato, ¿ya? Entonces, cuando ocurre esto, cuando un neonato tiene dificultades para respirar, causas, tenemos un montón de causas. Vamos a recordar la más importante. La más importante de todas estas causas es la enfermedad por membrana hialina, que lo vamos a ver en el laboratorio, ¿ya? Entonces, ¿qué es la membrana hialina? Es el depósito de una capa de material proteináceo hialino en la pared de los alvéolos, ¿no? Asociada a inflamación, lo cual dificulta obviamente que no pase el oxígeno, ¿no? Y eso hace que el paciente tenga dificultades para respirar. Otras causas por las cuales habría dificultad respiratoria neonatal, un montón. Sedación excesiva de la madre, traumatismos craneales en el feto, aspiración de líquido amniótico del feto, circular de cordón. Existen más causas, pero lo que es importante recordar es esta de acá, ¿ya? Ahora, este síndrome de dificultad respiratoria neonatal es inversamente proporcional a la edad gestacional. Es decir, si yo tengo un recién nacido a término, ¿a partir de qué semana se considera término? 40 es lo ideal, ¿verdad? Deberían ser las 40. Pero se considera a partir de qué semana que es a término ya ese recién nacido. 37, ¿ya? Entonces a partir de las 37, 38, 39, 40, es un recién nacido al término. Probablemente no tenga ningún problema al nacer. Pero si es un recién nacido con menores semanas, miren, 34 semanas de gestación, 28 semanas de gestación o menos incluso, la probabilidad de hacer síndrome de dificultad respiratoria es mayor, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué es más probable cuando tiene menos edad gestacional? Por eso, el desarrollo pulmonar, ¿no? Miren, a partir de semana 27 aproximadamente dura esta fase, la fase canalicular en el proceso de desarrollo del pulmón, en la cual se formarán los neumocitos tipo 1 y 2 principalmente e iniciará la cantidad o la producción de surfactante. Entonces, para que haya una adecuada cantidad de surfactante, yo requiero usualmente que el recién nacido tenga por lo menos más allá de 28 semanas, ¿ya? E incluso a veces no es suficiente. Pero mientras más maduro esté el feto, mientras más cercano a una edad gestacional a término o más cercano a las 40 semanas, no habrá problema con eso. ¿Okay? ¿Y qué es el surfactante? Es una mezcla de fosfolípidos que están acá, ¿ven estas cabecitas? Este es el surfactante, ¿no? Producido por los neumocitos tipo 2, es una fina capa de células que recubre el alvéolo y permite o evita el colapso, ¿no? Cuando hay esto se comprime cuando ocurre la ventilación. Entonces, ¿para qué sirve el surfactante? Para evitar que esto se colapse, ¿no? Entonces, si no existe un surfactante, fácil, pues se colapsará y por lo tanto habrá problemas para respirar, no se podrá respirar adecuadamente. ¿Ok?
Entonces, ¿cuándo ocurre el problema con el surfactante? Cuando hay inmadurez pulmonar. Cuando hay inmadurez pulmonar, porque tiene menor edad gestacional. ¿Ok? Ahora, el surfactante, para que se produzca, es usualmente modulado por diversas hormonas. ¿Cuál es la hormona más importante para la síntesis del surfactante? Es el cortisol. ¿Ok? Es el cortisol. Por lo tanto, cuando una mamá, pónganse que la señora está gestando, tiene ya 32 semanas, ¿no? No está a término. Entonces, no vaya a ser que haga problemas de respiratorios cuando nazca el recién nacido. Entonces, en esos casos, ¿qué hacemos para poder estimular o mejorar la producción de surfactante? ¿Qué hacemos? Le damos corticoides a la madre, pues, ¿no? Porque finalmente esto va a llegar al feto. De manera que estimulamos la producción de surfactante, no lo condicionamos para que de esa forma tengamos la seguridad de que cuando nazca el recién nacido no tenga problemas respiratorios. ¿Ok? Entonces, miren, acá está la patogenia en resumen ya. Prematuridad, que como dijimos es el principal factor de riesgo, prematuro menor de 37 semanas, ¿no? Menor cantidad de surfactante, menor síntesis, menor liberación de surfactante, finalmente va a condicionar atelectaxia, es decir, se colapsan, ¿no? Se colapsan los alvéolos, producto de que no hay esa capacidad de evitar el colapso. Hipoxemia, obviamente, baja el oxígeno, aumenta el CO2, entra en acidosis, se destruye el pulmón, lesión endotelial, lesión epitelial, todo qué cosa forma la famosa membrana hialina, ¿no? Que es fibrina, más células necróticas, neumocitos muertos, todo se forma en esa película eosinofílica que la vemos en la microscopía ahorita, ¿ya? Entonces, clínicamente, un recién nacido de 28 semanas, cuya madre no recibió corticoides, porque vino el bebito ya rápido. Entonces, ¿qué hacemos? ¿O cómo se va a presentar el recién nacido? Con dificultad respiratoria. ¿Qué es cianosis? Morado. La coloración morado, azulada, ¿no? De la piel, usualmente de las áreas distales, ¿no? Asociado obviamente a problemas oxigenatorios, ¿no? Entonces, habrá cianosis en el feto. Si tú lo quieres auscultar, vas a escuchar estertores, es decir, vas a escuchar mucha vibración, ¿no? O sea, no se va a escuchar un pulmón limpio. Y cuando veas una radiografía de tórax, es el clásico patrón del vidrio esmerilado, ¿no? Ese vidrio catedral, así va a estar los pulmoncitos. ¿Ok? En esas circunstancias, ¿qué hacemos? Ya el feto nació, ya nació a las 32 semanas y tiene todos sus problemas. ¿Qué hago? ¿Le doy corticoides? ¿Qué le doy? Sus doctores dijo que el corticoide tenía que darle, ¿no? Bueno, hoy en día, felizmente, existe surfactante artificial. O sea, si el recién nacido ya nació y tiene problemas respiratorios y yo sé que son producto de membrana hialina, producto de que no maduró adecuadamente sus pulmones, en qué circunstancias, ya como el recién nacido, ya ahí, se le da surfactante, pues ya no se le da corticoide. El corticoide se le da a la madre cuando está gestando y va a entrar el trabajo de parto. Pero si yo tengo el recién nacido que ya nació, ¿no? Que ya nació, entonces se le da surfactante artificial exógeno, ¿no? Por vía respiratoria. Macroscópicamente tengo pulmones sólidos porque obviamente están colapsados, no han sido ventilados, ¿no? Rojizos que parecen hasta hígado, y cuando los coloco y que los pulmones normalmente deberían flotar en el agua, estos no flotan, se hunden, están pesados, no han sido oxigenados. Y en la microscopía lo que ustedes van a ver en el laboratorio que tengo es procesos alveolares cubiertos por una fina capa eosinofílica que corresponde a las membranas, ¿ok? Y obviamente prácticamente no se ven también alveolos, esos yesicos hay, atelectasia también, ¿no? Hay reacción inflamatoria que también pueden encontrar. Bien, listo. ¿Preguntas con este segundo tema? Hicimos el primero y el segundo. Enterocolitis necrotizante. Otra patología que también le gusta dar a ¿quién? Prematuros. Entonces lo mismo, es también inversamente proporcional a la edad gestacional. Por lo tanto, si yo tengo un recién nacido de 30 semanas, no solo tiene riesgo de síndrome de dificultad respiratoria, también tiene riesgo de enterocolitis necrotizante. ¿Ok? Entonces, se van sumando factores, ¿no? Entonces, esta patología también la pienso, también la sospecho cuando tengo un recién nacido prematuro, ¿ya? Si bien la patogenia es multifactorial, ¿qué es lo que estaría ocurriendo? Hay una alteración de la barrera de la mucosa, o sea, el intestino se altera en su función de barrera, migran las bacterias intestinales hacia la cavidad abdominal,
comienzan a inflamar, a necrosar la pared, y obviamente eso es un foco infeccioso que genera sepsis, shock, y te pueden morir por eso. ¿Okay? Entonces, ¿a qué se asocia usualmente? Se asocia, por ejemplo, a que el recién nacido se le da alguna fórmula, o sea, se le alimenta con leche hiperosmolar muy tempranamente, ¿ya? Artificial, obviamente. Entonces, eso puede condicionar, podría condicionar el tromboembolismo necrotizante. Clínicamente, ¿cómo va a estar el recién nacido? Con una distensión abdominal marcada, miren, muy llamativa, y también heces sanguinolentas, ¿ok? Heces sanguinolentas. A las imágenes lo característico es la neumatosis intestinal. ¿Qué cosa es eso? Es la presencia de aire en la pared de los intestinos, que se ve que como una línea que lo dibuja el intestino. Esa es la neumatosis intestinal, ¿ok? El problema de esta patología, obviamente, es que va a generar mortalidad. Algunos pacientes van a morir, otros sobrevivirán, pero pueden sobrevivir con secuelas, ¿no? Macroscópicamente, ¿cómo se ve el intestino con enterocolitis necrotizante? Usualmente ocurre aquí a nivel ilio, ciego, colon derecho, en zonas donde le gusta aparecer o presentarse principalmente. Veo un intestino congestivo, friable, distendido, incluso perforado, ¿ok? Y en la microscopía ya hemos visto cómo se ve un intestino necrótico, ¿verdad? Necrosis coagulativa de la pared, de manera que no puedo observar claramente las capas histológicas del intestino. Y miren, ¿qué son estos espacios aquí transparentes? Esos espacios aquí como globos, ¿qué son? ¿Qué son? Úlcera no. Destrucción tampoco. Se asocia a esto, miren. El aire, claro, este es aire, ¿no? Es la neumatosis intestinal. Así se ve en la microscopía, así se ve en la radiografía, ¿no? Como dibujando el intestino, así se ve en la microscopía. ¿Ya? Ahí se puede ver la neumatosis. Ok, preguntas. Trauma obstétrico, ¿ok? Entonces, trauma obstétrico obviamente es una patología en la cual se asocia al trabajo de parto, ¿ya? Aquí, ¿por qué ocurre esto? Ocurre porque hay una fuerza mecánica que está actuando sobre el feto durante el proceso de parto. ¿Qué circunstancias podrían aumentar mi riesgo de tener un trauma durante el parto? Por ejemplo, maternas. Si es una mamá de talla baja, mide 1,30 m, ¿no? Entonces, tiene más riesgo de que sea un parto traumático, un parto difícil, o incluso de que sea primípara, es decir, que sea su primer hijito también, o alguna anomalía pélvica, de repente tiene estrechez pélvica, lo cual va a dificultar el proceso de parto. Durante el parto como tal, algún parto prolongado, un parto que normalmente un parto debería durar 12 a 14 horas. Si un parto dura ya 48, ¿no? 50 horas, va a ser un parto mucho más traumático, más probabilidad de que exista alguna lesión sobre el feto. Hay oligohidramia, que sabemos qué cosa es, una malposición fetal, una presentación anormal del feto, y motivos del feto, por ejemplo, cuando es un feto macrosómico. ¿Qué es un feto macrosómico? Más grande, pesado. Muy grande, o más allá del promedio, que son 4 kilos. Pónganse que pese 4,5 kilos, va a ser mucho más dificultoso la extracción y todo, o sea, habrá posibilidades de algún trauma. O tenga macrocefalia, ¿no? Un cráneo amplio, grande, entonces va a dificultar también el trabajo de parto. O lo contrario, cuando es muy chiquitito, de repente es un feto muy pequeñito, entonces fácilmente resbala, se puede caer, puede golpearse fácilmente, entonces también puede condicionar un trauma, ¿ya? A ver, cuando hablamos de trauma, tenemos traumas de todo tipo, nerviosos, por lesiones intraabdominales como lesión del hígado, ¿no? De hueso, de verdad que hay un montón de lesiones. Vamos a concentrarnos en lo más frecuente. Lo más frecuente de todo esto son las de cabeza y cuello. Y de cabeza y cuello a la cabeza solamente 2. El cefalohematoma y el caput sucedáneo. ¿Ok? Esas son las más importantes y las que vamos a hacer mención hoy día, de toda esta lista. Pero para que recuerden que cuando hablamos de trauma obstétrico hablamos de un montón de patologías, pues, ¿no? Pero me voy a concentrar en estas 2. Caput sucedáneo y cefalohematoma. Entonces miren, vean bien el dibujito para que recuerden la localización, ¿ya? El caput ocurre por debajo de la piel, ¿no? Miren, justo por debajo de la piel, y usualmente es solamente edema, es líquido nada más, mientras que el cefalohematoma es un hematoma, pues, ¿no? Ya es un hematoma, si ha habido glóbulos rojos, ha habido sangrado, ¿ok? Y el cefalohematoma tiene una localización
subperióstica. O sea, si está el periósteo, por debajo del periósteo, subperióstica. ¿Ok? Entonces, eso se encuentra la localización. Vamos a ver el cuadro clínico. Para el caput sucedáneo, este es el más frecuente de lejos, es mucho más frecuente, y tiene un buen pronóstico. Consiste en una colección más que sanguinolenta, serosa sobre todo, es edema, ¿ya? Edema. De manera de que si tú aprietas con tu dedito, hace foveola, ¿no? Queda un poquito ahí, porque es edema, es líquido. Entonces, este caput abarca prácticamente todo el cráneo, pero de forma asimétrica, cruza la línea de suturas porque afecta a todo. Entonces, clásico, seguro han visto ustedes cuando nació su hermanito, su sobrinito, un pacientito, nacen así con su cabecita medio de cono, ¿no? Nacen así con la cabecita medio alargadita. Ya, eso es un caput, ante lo cual no se hace absolutamente nada, simplemente se observa y eso se reduce instantáneamente, ¿ya? ¿Por qué se produce el caput? Usualmente porque fue un trabajo de parto prolongado, dificultoso, ¿ya? Justo hemos visto, pues, ¿no? Algún tipo de trauma obstétrico, pero que, como les digo, finalmente no tiene consecuencias mayores en los productos. A diferencia de esto, el cefalohematoma, ¿no? El cefalohematoma, acá ya ha ocurrido algún evento traumático, pero muy intenso, de repente salió el bebito y se cayó al suelo, pónganse, ¿no? Ahí está la posibilidad de cefalohematoma. Aquí usualmente se acompaña, o en un 20%, no usualmente, en un 20% se puede acompañar de una fractura lineal, es decir, el hueso que está por debajo está fracturado, ¿ok? Y miren, ya no traspasa las suturas, ¿verdad? Respeta solamente un área, es más regular y unilateral, a diferencia del caput, que es toda la cabeza, ¿verdad? Esto es más localizado, obviamente es más peligroso, requiere más evaluación, seguimiento y todo, ¿no? No es tan espontáneo su resolución como el anterior. ¿Ok? Eso no es para trauma obstétrico. ¿Preguntas? Alteraciones del metabolismo. Acá vamos a mencionar 3 de ellas. Lo bueno es que son infrecuentes. No es frecuente encontrar este tipo de patologías en el hospital, pero vamos a recordarlas. Fenilcetonuria, galactosemia, fibrosis quística. La fenilcetonuria se da o ocurre porque es un trastorno autosómico recesivo que ocurre por la alteración o la carencia de una enzima. De manera que si no tengo esta enzima, la fenilalanina va a comenzar a elevarse en cantidades tan altas que comenzará a depositarse en órganos, principalmente en el cerebro. A los 6 meses de vida, si no se ha diagnosticado esta patología, ya el recién nacido tendrá un depósito que condicionará una discapacidad intelectual grave, ¿ya? Y con el tiempo podrá haber convulsiones, entre otras alteraciones más. Lo bueno de estas patologías, estas 3 patologías, es que como al inicio, cuando el recién nacido nace, por así decirlo, no se observan, no se pueden observar, no se pueden diagnosticar simplemente con la observación. Por eso es que estas patologías hoy en día se realizan tamizajes de screening a todos los recién nacidos, apenas nacen donde nazca en una clínica o un hospital, se le hace una evaluación de estas 13 patologías, ¿no? Porque como no se pueden evidenciar macroscópicamente o en la evaluación ectoscópica del paciente, se requiere evaluación enzimática. La otra es la galactosemia, muy similar a la anterior, hay un déficit enzimático, por lo tanto, se acumulará la galactosa 1-fosfato en los tejidos y eso también condicionará problemas en el desarrollo, problemas neurológicos, ¿no? Muy similar a la fenilcetonuria. Y la fibrosis quística, que sí es mucho más conocida como patología autosómica recesiva, acá hay problemas en transporte de iones, ¿no? Principalmente el cloro. De manera que esa alteración va a condicionar que las secreciones de las glándulas exocrinas, principalmente el páncreas, por ejemplo, y el revestimiento epitelial, sobre todo el aparato respiratorio, digestivo y reproductor, se vea alterado. Por lo tanto, tendrán problemas en esos órganos, ¿ok? Las secreciones que se producen son anormalmente muy viscosas, de manera que generan obstrucción. Acá tenemos clásicamente el cuadrito, ¿no?, de lo que es normal y lo que ocurre con fibrosis quística. La alteración de este solo canal de cloro es el que generará que finalmente el moco o las secreciones que se produzcan en el paciente sean deshidratadas, es decir, muy espesas, lo cual puede generar muchas enfermedades. Ahora, todos los pacientes con fibrosis quística no son iguales. ¿Por qué? Porque en algunos los niveles todavía de la función son menores que en otros, por lo tanto, a menor,
Se supone que no todos los pacientes van a ser iguales. Depende. En algunos casos van a haber solamente algunos hallazgos, algunas características muy sutiles de enfermedad. Mientras que en otros habrá todo un cuadro clínico muy llamativo, clásico. ¿Ya? Miren, algunos pacientes solamente se presentan con sinusitis nada más, ¿no? Porque tienen secreciones espesas, el moco se acumula, se llena de bacterias, hacen sinusitis crónica. Pero en otros pacientes en los cuales hay un déficit grave, incluso podrán hacer cuadros de insuficiencia pancreática, hilio meconial. ¿Qué es el hilio meconial? Es el recién nacido cuyo meconio se pone tan espeso, tan duro que genera obstrucción, ¿no? Y el paciente viene con el abdomen distendido y tiene de fondo un hilio meconial, ¿ya? Hace enfermedad pulmonar grave, sinusitis crónica grave, ¿no? Lo cual tiene más riesgo de complicación y muerte. Entonces, solamente para recordar las alteraciones pancreáticas digestivas que puedo observar, que son atrofia exocrina, en este caso del páncreas, problemas de mala absorción, diarrea, y lo que les mencionaba, el hilio meconial, que es la obstrucción intestinal que ocurre debido a que el meconio se hace espeso, duro en los recién nacidos. Afección hepática, puede ocurrir cirrosis biliar, a nivel de las glándulas salivales también atrofia, a nivel de pulmón, que son el cuadro clínico más característico de la fibrosis quística, ¿no? Debido a las secreciones mucosas viscosas, espesas, habrá un constante proceso infeccioso que llevará a bronquiectasias, ¿no? Complicadas usualmente, abscesos e infecciones por gérmenes muy agresivos, lo cual condiciona a veces una sobreinfección y la muerte de los pacientes. Y puede haber azoospermia e infertilidad por la ausencia congénita de conductos deferentes también en algunos casos. ¿Ok? Ya estamos en la última parte, la parte de neoplasias. ¿Preguntas hasta aquí? Entonces, como la clase es corta, les decía, por favor, revisen sus libros, amplíen con la información que hay ahí, ¿ya? Estamos a tiempo, miren, se corta. En cuanto a neoplasias, vamos a describir más allá las malignas, porque de las benignas no hay mucho que decir. Y esta la parte lo conocen, ¿no? Neomangiomas, lo han visto en seminario, en laboratorio, ya lo han visto por todos lados. Entonces, aquí lo importante recordar los hemangiomas. ¿Cuál es el tipo más frecuente de hemangioma? Capilar, ¿no? El hemangioma capilar es el tipo más frecuente, que no requiere, que solamente requiere observación, remiten espontáneamente, son pequeños, se presentan al nacimiento, no hay ningún problema, con mayor frecuencia a nivel de la piel de la cara, el cuero cabelludo. Listo, no pasa nada. Vamos con los tumores malignos. Entonces, los tumores malignos son completamente diferentes. Cuando yo estudio neoplasias malignas en pacientes pediátricos, es completamente diferente a estudiar neoplasias malignas en adultos, por si acaso. Son cuadros clínicos completamente diferentes. Así que no podemos comparar un cuadro clínico de un adulto, por ejemplo, una leucemia de un adulto, con la leucemia de un niño. No podría compararlo, ¿ya? Siempre tiene un proceso completamente diferente, un pronóstico, un tratamiento diferente, ¿ya? Las neoplasias malignas más frecuentes en la edad pediátrica son las de origen del sistema hematopoyético, es decir, leucemias. ¿Ya? Leucemias son las neoplasias malignas más frecuentes. ¿Qué les sigue? Las de tejido nervioso, tejidos blandos, como las de hueso, por ejemplo, los osteosarcoma, ¿no? Y riñones. La leucemia por sí sola es la que más agresiva porque también genera mucha muerte, mucha mortalidad. Ahora, incluso yo podría dividir las neoplasias más frecuentes según rangos de edad, ¿no? El leucemia, que como dijimos a la cabeza, es la más importante. Y luego, miren, luego sigue este grupo de los famosos blastomas: retinoblastoma, neuroblastoma y el tumor de Ewing también llamado nefroblastoma, ¿verdad? Entonces, estos blastomas son el segundo grupo interesante también en presentación. ¿Y qué es un blastoma? Un blastoma es una neoplasia maligna indiferenciada primitiva. Y acá tenemos ejemplos: hepato en el hígado, retino en la retina, neuroblastoma en el cerebro, meduloblastoma también. Vamos a ver justo el ejemplo. Y una característica, chicos, de todas estas neoplasias de aquí es que en todas ellas voy a encontrar células redondas azules pequeñas, ¿ya? Entonces, cuando vean ustedes en laboratorio, creo que en el laboratorio es neuroblastoma, creo, ¿no? En el laboratorio, ya. Entonces, ahí cuando hagan la descripción van a decir presencia de células redondas, pequeñas y azules, pues, ¿ya? Es repetitiva esa característica. Entonces, el neuroblastoma, que es uno de los más importantes de los blastomas que puede presentarse en la edad pediátrica, ¿dónde se origina? En los ganglios simpáticos o en la médula suprarrenal también. El que vamos a ver creo que está en la suprarrenal, el que vamos a ver en el laboratorio, no me acuerdo.
Pero bueno, acá lo característico, bueno, 18 meses como edad de presentación, tumor sólido, ¿no? Y como es una neoplasia maligna, que tendré una neoplasia con necrosis, hemorragia, que destruye. Miren, acá este era un riñón, ¿verdad? Entonces, seguro nació una suprarrenal y miren cómo ha destruido todo el riñón. Claramente maligna, ¿verdad? Claramente maligna. Microscópicamente, ¿qué cosa voy a encontrar? Células pequeñas, redondas y azules, en gran cantidad, con pleomorfismo, con mitosis, porque es maligna, ¿no? Y las características pseudo-rosetas, miren estas estructuras de acá. ¿Qué son las pseudo-rosetas de Horner-Wright? ¿No? Que son estructuras que si yo las veo me ayudan a diagnosticar. Yo veo células redondas, pequeñas y azules, además rosetas de Horner-Wright, digo ya, este diagnóstico está fácil, digo ya, neuroblastoma. El siguiente característico también clásico de los pacientes pediátricos es el nefroblastoma tumor de Wilms. Si yo tengo un paciente pediátrico, clásicamente alrededor de los 5 años o antes de los 5 años de edad, con un tumor en el riñón, mi primera posibilidad, nefroblastoma. O sea, lo primero que pienso, no tengo que pensar en otra causa. Por frecuencia tengo que pensar en esta. Macroscópicamente, ¿qué cosa es? Es un tumor maligno, con hemorragia, necrosis. Si bien puede tener bordes delimitados, pero que está destruyendo al riñón, eso ya le da malignidad, le confiere malignidad, ¿no? Microscópicamente, aquí lo característico, lo más especial del tumor de Wilms es la combinación trifásica de patrones, ¿no? Voy a encontrar 3 patrones: el componente blastemal, epitelial y mestromal. El blastemal es el componente de células pequeñas, redondas y azules. Habrá un componente epitelial que corresponden a túbulos y glomérulos, pero muy primitivos, y un componente estromal, que como su nombre lo dice, es estroma, por lo tanto puede ser grasa, músculo esquelético, músculo liso, fibroblastos, ¿ya? Pero también primitivos, ¿ya? Entonces, para que yo diagnostique un tumor de Wilms, a la microscopía, ¿qué cosa voy a hacer? Voy a buscar este patrón trifásico. Si yo lo encuentro, lo puedo proponer como diagnóstico, ¿ok? Clínicamente, que tengo un paciente con un tumor renal, paciente con una masa abdominal unilateral que atraviesa la línea media amplia, con dolor, con obstrucción porque es una masa grande y que podría condicionar hematuria, ¿no? Que es sangrado en la orina. Esta es la última. Está, se acabó. Listo. Hemos terminado por hoy. Muy bien, muchachos. La clase está colgada en el aula.